Muchas gracias, Efraín, por la presentación. Bien, bueno, esta ponencia de alguna forma es su resultado del trabajo que comencé el año 2006 con la escritura del Misterio, que es un libro que publicamos en Editorial Austrogoria. El año 2017 fueron 10 años de investigación. Y luego de eso he continuado realizando esa investigación, ampliándola desde diversos puntos de vista, principalmente desde las ciencias que me ha tocado enseñar en la universidad, investigar. Entonces, voy a presentar acá mi objetivo es presentar un panorama general de los estudios sobre los grupos de Chiloé y su base intercultural mapuche hispana desde diversas disciplinas científicas y artísticas, enfocándome principalmente desde la perspectiva más mapuche, más etnográfica, si pudiéramos llamarlo así, en el sentido que por acá está el amigo Brian, que investiga la vertiente más hispana desde Europa. Esta investigación está más centrada en la vertiente más etnográfica, antropológica, estudios mapuche, el pueblo Chiloé, multicultural, los pueblos canoeros, pueblos chonos, ¿cierto? Y otros pueblos también que habitaron Chiloé. Entonces, el título son los grupos de Chiloé en la academia y la literatura, desde la recta provincia a la literatura contemporánea, un recorrido por los estudios literarios, históricos, jurídicos y científicos sobre el imaginario chilote. Primero, desde los estudios literarios. Primero, tendríamos que pensar y separar inmediatamente lo que es la literatura de ficción de la literatura científica, ¿no? ¿Qué es lo que la literatura científica en los estudios literarios investiga, ¿no? ¿Qué es lo que le interesa al crítico o al teórico de la literatura enseñar? Y en ese sentido, entonces, uno de los caminos que toman los estudios literarios es estudiar el lugar de enunciación, desde donde escribe el autor. Entonces ahí la primera cosa es que habría que preguntar, ¿no? Y se lo podemos hacer una pregunta abierta a los escritores que están acá, ¿cierto? Miguel Ferrada anda por ahí. ¿Desde dónde escribe cuando escribe sobre los grupos de Chiloé? Él, como autor, ¿es un grupo? ¿Es un descendiente de grupo? ¿O machi? ¿O calcu? Bueno, esas cosas vamos a ir, ¿cierto? Avanzando en esta presentación, ¿no? O bien un escritor escribe desde lo que lee en los archivos, o bien escribe desde lo que le contaron los abuelos. Entonces hace un rato estábamos almorzando y la señora nos decía que toda la historia de los grupos de Kikavit, de Nahuel, es parte de su familia. Entonces hay diferentes caminos como aproximarse al fenómeno de la brujería. Ahora, hay varios trabajos acá en esta presentación. Yo voy a mencionar algunos, por ejemplo, en torno al escritor chilote Francisco Coloane Cárdenas y su entorno querido. Hay una tesis publicada en formato artículo en la revista Estudio Hemisférico sobre la obra de Francisco Coloane. En la obra de Francisco Coloane hay varios cuentos. Hay uno que se llama Proceso al Trauco, que es muy interesante, y que está publicado ahora recientemente en su obra completa. Otro trabajo, Mutaciones Culturales de Chiloé, Mitos y las Leyendas de la Modernidad Neoliberal, que es un trabajo de nuestro autor chilote también, Sergio Mancilla, que fue mi profesor, tanto en pregrado como en posgrado, él es doctor en literatura. También otro libro, Discusión sobre la presencia de la brujería europea y del chamanismo mapuche, en un relato de Marta Brunet. Aquí hay un tema bien interesante, ya entramos al tema del chamanismo, de lo que sería la diferencia entre el brujo y el calco. Primero, aquí hay un problema que es bien interesante de analizar. Según la definición general de la RAE y de todos los estudiosos de la brujería, el brujo sería un hechicero que tiene pacto con el diablo. Esa es la diferencia entre brujo y hechicero. El mago sería un sacerdote de Zoroastro del Imperio Persa. Es decir, primera cosa, tres categorías no son lo mismo. Mago, brujo y hechicero son cosas diferentes. Esa es la primera cosa. Segundo, dentro de lo que es la cultura mapuche estaba la figura ancestral de la machi,
y su correlato, ¿cierto? Su, podríamos decir, opuesto, ¿no? O equilibrador, mejor dicho, palabra de Leonel Lienlaf, que es el calco, la machi de las malas hierbas, decía, me dijeron en San Juan de la Costa. Entonces es muy interesante ahí entender que primero desde la ciencia el brujo de Chiloé en realidad no es un brujo, es un concepto que está mal utilizado o que se ha sincretizado desde la cultura española. En realidad es un calco, ¿no? Es un machi, que podríamos decir es un yerbatero, un curandero, un sacerdote, ¿cierto? Que conoce secretos de la naturaleza, que conoce secretos medicinales y que conoce lugares de poder, ¿no? Y que en el sincretismo ocurrido en Chiloé entre la colonización española y los pueblos originarios, que en Chiloé eran varios, entre ellos los Huiliches, los Chonos y otros, se habría llamado brujo a aquel sabio chamán del pueblo mapuche que conocía los secretos de los que estamos hablando. Entonces eso es muy importante, poder identificar que la palabra brujo es una palabra que tiene una estigmatización muy fuerte, ¿no? Y eso es muy importante porque en los procesos a los brujos de Ancud de 1881, los procesados no fueron enjuiciados por ser brujos. La justicia, desde el punto de vista jurídico, de la ciencia jurídica, ya que estamos en esta aproximación desde la ciencia, dijeron, no, estos señores no son brujos. A lo más, ¿cierto? Son hechiceros o, ¿cierto?, curanderos, ¿no? Y por lo que lo enjuiciaron fue por asociación ilícita. Entonces ahí hay un tema muy importante porque tenemos que comprender un proceso de colonización en el cual no fuimos solamente desde Chiloé colonizados por los españoles, sino que posteriormente fuimos colonizados por el Estado chileno. Y esas instituciones, ¿cierto? El Poder Judicial, desde tiempos coloniales también la Iglesia Católica y su sistema misional, colonizaron el imaginario de las poblaciones indígenas de Chiloé. Y se trae este concepto desde Europa, del cual Brian es más experto que yo, ¿cierto? Él tiene una presentación también sobre la influencia hispana, ¿no? Sobre el imaginario chilote, pero hay una base cultural importante que tiene que ver, ¿cierto?, con la figura del calco. Ahora, el calco, en su capacidad, ¿cierto?, sobrenatural de comunicarse con los poderes de las deidades mapuches, del imaginario mapuche, ¿cierto?, de los seres ancestrales, era el más capaz de poder invocar a seres del imaginario mapuche, como por ejemplo el Huitranalhue. Se creaba de un hueso que se robaba del cementerio, o por ejemplo invocar al Huecufe. El Huecufe también un ser, ¿cierto?, mapuche, un agente mapuche espiritual, de la espiritualidad mapuche. Esos seres eran invocados de una manera, ¿cierto?, con los rituales que el calco conocía, que eran secretos. Entonces es muy difícil que un calco te diga yo soy calco, ¿no? Eso en realidad en la época de los procesos a los brujos, ¿cierto?, era gente que no se sabía quiénes eran los integrantes de esta organización, que era una organización, ¿cierto?, que podríamos llamarla el Tribunal de la Raza Indiana, y que en realidad lo que hacía era tener una organización social tipo comunitaria, colectiva, parecida a lo que eran las organizaciones sociales mapuche, y que fueron criminalizadas por el Estado-Nación chileno, que desde 1826 comienza a ejercer soberanía sobre este territorio que había sido parte del Imperio Español. Entonces, en ese sentido, es muy importante entender, ¿cierto?, el sincretismo, cómo se va construyendo un imaginario brujeril desde estas categorías que son principalmente europeas. El europeo desconoce principalmente, ¿cierto?, las categorías de pensamiento mapuche y las criminaliza. Por eso en muchos lugares de poder, como en la cueva de Quicaví, al frente pusieron una iglesia, hoy día lo han fuimos a recorrer, en San Juan de la Costa, por ejemplo, está esta Huentillao, hay un cerro y se puso una virgen encima y ahí dicen que está atrapado el canillo. Es decir, se va construyendo un estrato, ¿cierto?, de creencias por sobre la anterior, se van reemplazando las anteriores. Otro ejemplo, en la noche de Huelpipantu, el año nuevo mapuche, ¿cierto?, el año nuevo indígena, se coloca la fiesta de San Juan. Se va instalando una colonización, una colonialidad sobre otra. Otros textos de este tipo, de rituales de machi y subversiones del género en la poesía de Jorge Espíndola, la poesía mapuche actual,
la integración histórica de los brujos del Chiloé en una construcción mágica mitológica en la novela Sangre de Trauco, que luego cambia de nombre a los brujos del sur del mundo. Es un estudio que se hizo sobre este libro que Manuel Ferrada lo anda vendiendo por ahí. Hay un estudio sobre este libro muy actual, el estudio, miren, es del 2023. Entonces, cuando se organiza el Chiloé Oculto 4 ahora, yo le escribo por interno a Manuel, le digo, ¿tiene esa tesis? Y me dice, no la tengo, pero la voy a pedir. Y la consiguió hace 2 días. Estos estudios son muy recientes. Luego, la isla de Chiloé en el mundo global, poesía, identidad y territorio, también de Sergio Mancilla, rasgos de la identidad chilota, en 3 cuentos de Francisco Golvane, búsqueda y mito en dimensión de la realidad de la ciudad de los Césares, de Manuel Rojas. Aquí me quiero detener un poquito porque la ciudad de los Césares también ha estado relacionada al espacio circundante a Chiloé, y en los diarios de Moraleda cuenta Moraleda que vino un cura franciscano que venía con 18 personas por una expedición buscando la ciudad de los Césares, que según ese cura habría estado ubicada entre Aysén y el lago Nahuelhuapi. Entonces el cura le pide a Moraleda que lo acompañe a buscar la ciudad de los Césares. Moraleda le dice que no, porque él es cartógrafo. En el fondo Moraleda es un científico que anda dibujando mapas, ¿no? Y que no se va a prestar para buscar la ciudad de los Césares. Pero es un libro que ha estado muy presente en el imaginario chileno y del cual Manuel Rojas escribe una novela que extrañamente es la única novela dentro de la obra de Manuel Rojas que no es realista, es una novela fantasiosa, digamos. La obra de Manuel Rojas en general es conocida a todo el mundo y muy respetada y estudiada porque es realismo social, ¿cierto? Pero esa obra es la única de Manuel Rojas dedicada a un tema diferente y es sobre la ciudad de los Césares. Más adelante va a aparecer otro trabajo también de Jimena Urbina, pero desde la historiografía. Todavía estamos en la literatura. Y bueno, acá pueden faltar muchos textos. Uno al venir a Chiloé va encontrando más y más textos ahí. Recién acabo de comprar un par de libros. Bruja chilena, chamanismo y transculturación literaria, de Francisca Vidal Muñoz, tesis de pregrado del 2019. Está ocurriendo un fenómeno dentro de la academia que se están estudiando estos temas que antes habían sido muy vetados, muy cerrados. Se estudiaba poco el tema de la literatura de la brujería en Chile. Ahora pasemos a los estudios históricos. Bueno, la historia como disciplina científica necesita fuentes escritas. El historiador se nutre de archivos, de documentos judiciales, ¿cierto? De testamentos, de textos, de otros libros de historia. Entonces también hay un trabajo bastante intenso sobre esta materia, pero esto ya es desde la historiografía. Es importante que podamos diferenciar historia de historiografía. Como historia podemos decir que son los hechos ocurridos en el pasado. El pasado es la historia. Ahora, el método de cómo se escribe ese pasado es la historiografía, que es un método absolutamente griego, lo inventó Heródoto y Tucídides, ¿cierto? Y esa es la disciplina científica conocida como la historiografía, que es lo que se enseña en las universidades. Ahora, no es lo mismo ser profesor de historia, que es mi profesión, que ser historiador. ¿No? El historiador es el que escribe la historia, el profesor enseña, y no todos los profesores de historia son historiadores. Ahora tenemos, por ejemplo, ahí la ciudad de los Césares en la frontera de la historia, un análisis de la relación de Benito Delgado de 1777, hecho por Tamara Alvarado y publicado en revista Intingurreguer en el año 2016. Cartografía de un imaginario, la ciudad de los Césares, siglo XVII y XVIII, de Jimena Urbina. Aquí me quiero detener un poco porque este trabajo, cuando lo encontré, además es muy reciente, es un proyecto Fondesi de la historiadora Jimena Urbina. Ella investigó la ciudad de los Césares en un dossier de mapas históricos. Ella encontró muchos mapas en el archivo de India, en el archivo de Madrid, en Santiago, y en esos mapas decía, aquí está la ciudad de los Césares. Y como es muy increíble que la ciudad de los Césares, siendo un lugar imaginario, esté en los mapas. Bueno, no estaba en uno, sino estaba en varios. Había muchos mapas. Entonces Jimena Urbina investiga esos mapas y presenta un proyecto Fondesi, un proyecto científico, ¿no? a ANIR, que es la Agencia Nacional de Investigación Científica en Chile, y desarrolla ese trabajo, y de ese trabajo publica una serie de textos, artículos científicos que dan cuenta, ¿cierto?, de cómo la ciudad de los Césares se investigó por diferentes también ciertos ámbitos, desde la literatura, desde las misiones franciscanas. También hubo misioneros franciscanos que buscaron la ciudad de los Césares. Entonces, muy interesante.
También Sínodo y Concilio Chileno, 1584 a 1961, de Carlos Oviedo Cavada, respecto del Sínodo de Ancud de 1851. Este libro es clave dentro de los estudios históricos porque en el Sínodo de 1851 se prohíbe la práctica de la machi. El Sínodo textualmente prohíbe que haya machi o que la gente consulte las machi. Y además se criminaliza el acto de realizar el machitud. En el sínodo dice, se prohíbe, ¿cierto? Y van a ser condenadas, ¿cierto? 3 días amarradas fuera de la iglesia, que la gente la escupa. Es decir, que la persecución a los brujos de Chiloé no es solamente judicial, colonialmente viene de la iglesia. Y la iglesia, al tener misiones en Chiloé, está obligada a redactar documentos, ¿cierto?, que prohíban las prácticas de la espiritualidad indígena. Ese texto es claro. Otro, La ciudad de los Césares, origen y evolución de una leyenda, 1526 a 1880, de Patricio Tellé y Ricardo, impronunciable ese apellido. Otro, Entre tradición y brujería, 3 casos de agrupaciones de brujos al sur de Chile puesto en perspectiva. Aquí me quiero detener un poco y hablar un poco de esto. El juicio a los brujos de Chiloé es uno de los 4 procesos que hemos rastreado dentro de la historia de la persecución a los pueblos indígenas en Chile. Este artículo habla de 3. 1693 un proceso, 1749 otro proceso y 1880 el famoso de Ancud. Pero antes de eso hubo un proceso a los brujos de Chillán, que hay un libro muy conocido de Juan Denis Casanova, y hubo 2 procesos anteriores también, otro en Chiloé, que está muy poco estudiado, que fue anterior al de 1880, y otro en Talca, específicamente en Pichuquén. Entonces, la persecución al imaginario ancestral, a la religiosidad mapuche, no solamente se da en el caso de los grupos de Chiloé de Ancud, sino que se pueden ya rastrear por lo menos 4 otros procesos a personas que realizaban ciertos machipú, que tenían la figura de calco. Luego otros libros, La ciudad de los Césares en la Patagonia, otra fuente indígena para la leyenda o una historia hasta ahora desconocida, creación del imaginario aoniquen. Este de Mateo Martínez es un trabajo bien interesante porque también él propondría una hipótesis de trabajo de este historiador que fue premio nacional incluso, uno de los grandes historiadores de la Patagonia, que la ciudad de los Césares vendría desde el imaginario de la cultura aoniquen, de Tierra del Fuego y de la Patagonia Austral. Entonces, no es solamente el imaginario español que nosotros sabemos del Dorado, ¿cierto? O de Ciudades de Oro que decía Cristóbal Colón, sino que también podría ser, según este historiador, un imaginario de un pueblo ancestral del sur de Chile. Otro texto, Calcutú, la agresión mágica entre la sociedad indígena del área de Arauco pampeana como problemática de investigación en los siglos XVI al XIX, de Joaquín García, también un artículo que se centra en el acto del calcu, del calcutú, el trabajo del calcu, del machi de las malas hierbas. Otro texto, supersticioso, embustero, engañador, proceso judicial contra Juan Mequer, ese está publicado, ¿cierto?, en revista Corpus, y ese es el proceso a un brujo que es anterior al de los brujos de Ancud, este es de 1728. Es un proceso anterior al de los brujos famosos de Ancud. Otro texto, Diablo, Brujo, Espíritu Maléfico, Tirano, un proceso judicial, ese es el clásico de Juan Denis Casanova, está descargable en Memoria Chilena, es un texto clásico muy importante para entenderlo, el problema a las persecuciones a las machis desde el punto de vista historiográfico. Un sistema de equivalencia, el ritual del sacrificio en la cultura recha mapuche, de Francis Goicovic, un connotado historiador colonialista, específicamente sobre los siglos XVI y XVII. Este texto siguiente es clave, este es muy importante, cuando lo leí me sirvió mucho para entender el sistema judicial consuetudinario, digamos, oral que tenía el pueblo mapuche antes de los juicios, la República de la Raza, política indígena y brujería en el Chile del siglo XIX, de Tomás Catepillán, publicado en una revista colombiana, Transhumante. En ese artículo explica muy bien que en el fondo a los brujos de Chiloé lo que se les enjuicia es tener una organización política para ir al Estado chileno, principalmente eso, ¿ya? Pero no es menor.
Luego otro, el clásico, Juicio a los grupos de Chiloé, de Mauricio Marino y Cipriano Osorio, que ha sido publicado y citado muchas veces, un libro fundamental dentro de la historiografía sobre los grupos de Chiloé. Este otro libro también, Historia de Chiloé, de Pedro Barrientos Díaz, un libro de 1932. Costumbres religiosas de Chiloé y su reglamento hispana, de Isidoro Vázquez de Acuña, de 1956. Folclor, mitos y leyendas del archipiélago de Chiloé, de Isabel Vidal, ¿cierto?, de 1976. Ahora pasemos a los estudios culturales, mitológicos, etnográficos y antropológicos. Algunos trabajos como, por ejemplo, Cultura de la Muerte de Chiloé, un libro ya más o menos clásico, de Marco Antonio León, de 1999, Renato Cárdenas, Daniel Montiel y Catherine Hall, con el clásico Los Chonos y Beliches de Chiloé, que también está descargable en Memoria Chilena. Ritos de vida y muerte, bruja y hechicera, de Sonia Montesino. Aquí me quiero detener porque este libro es muy importante para entender los procesos. Ella lo explica desde un punto de vista económico, que es lo que plantea la hipótesis central que plantea Sonia Montesino en este libro, está en la conclusión del libro. Y hay que entender el traspaso de una cultura de economía colectivista, que se vivía en fogones, familia extendida, donde habían roles sociales demarcados. Sobre esa, ¿cierto?, la colonización de un modelo mercantil, donde viene el dinero con los españoles, el concepto de riqueza y de acumulación. Ese proceso, ese choque cultural amplio que se da durante muchos siglos, va a dar origen, ¿cierto?, a ciertas acusaciones de brujería. Si usted, cuando uno revisa los expedientes de los procesos judiciales, la mayoría son reclamos que se le hace al hermano que se quedó con el campo, al primo que se quedó con los animales, con los corderos, al tío, ¿cierto?, que se apropió de la playa y no nos deja pescar. En general, Sonia Montesino explica que son dos choques civilizatorios culturalmente muy complejos uno del otro, entendiendo, ¿cierto?, toda la economía mercantil que llega con la colonización sobre, ¿cierto?, las lógicas colectivistas que tenían los pueblos originarios. Entonces, en una sociedad donde no hay cómo insertarse económicamente, porque los españoles, ¿cierto?, y luego los criollos chilenos y chilotes estaban instalados en sus roles sociales, la Machi, que tiempo atrás, practicaba, ¿cierto?, sus ritos ancestrales, que luego es demonizada y perseguida, podría entrar a cobrar por hacer algún trabajo, ¿cierto?, de limpieza, de amarre amoroso, ¿cierto?, de venta, de sortilegio y todo lo que es la lógica, ¿cierto?, que luego se transforma en una lógica mercantil. Entonces, ese libro es muy importante para entender, ¿cierto?, cómo se va colonizando la imaginación de los pueblos ancestrales e instalando, ¿cierto?, las lógicas occidentales, y dentro de eso todos los procesos de demonización del otro. Diccionario de la brujería de Manuel Romo, que creo que ahora hay una nueva edición. Caguas, Isla de la Devoción, Religiosidad Popular en Chiloé, de Renato Cárdenas y Carlos Trujillo, ¿cierto? Geografía del mito y leyendas chilenos de Oriente Plat, ¿cierto? Todos ya libros clásicos a esta altura. Mitos de Chile, Enciclopedia de Apariciones, Serie y Encantos, de Sonia Montesino, un libro espectacular donde salen muchas descripciones a seres de origen mapuche. Vida religiosa de los huilliches de San Juan de la Costa, de Ron Forrester, que es un libro muy interesante, porque también en San Juan de la Costa se veía al Trauco, ¿cierto? También había un sincretismo con la cultura mapuche, en este caso las quechas, ¿cierto?, de los mapuches de San Juan de la Costa. Ese libro también es muy interesante. Variación del rol de la Machi dentro de la cultura mapuche, tipología geográfica, adaptativa e iniciática, de Ana Mariela Basigalupo. Ella es una autora que ha estudiado bastantes años ya, ese trabajo de 1993, publicado en revistas indexadas, en este caso la revista chilena de antropología. Las prácticas espirituales de poder de los machis y su relación con la resistencia mapuche frente al Estado chileno, fíjense ahí, muy importante, ¿cierto?, también de Ana Mariela Basigalupo, año 2010, Confrontación, Territorio y Espiritualidad, el lugar de los rituales mapuches en el proceso del poder, del 2015. Reyes sobre la Tierra, también otro libro clásico descargable de Gonzalo Rojas Flores, del año 2002. Leyendas de las zonas de Chanquén y Cucao, Parque Nacional de Chiloé, de Jorge Negrón Vera, año 2000. Tesoro mitológico del archipiélago de Chiloé, de Narciso García, que estos días se le va a hacer un homenaje en el encuentro de escritores de Puerto Vara el próximo fin de semana.
Desde los estudios jurídicos, bueno, obviamente las ciencias jurídicas también le ha interesado esto porque fueron los jueces los que procesaron a los grupos de Chiloé, entonces la ciencia jurídica también ha escrito material y ha estudiado estos procesos. El ASMAPU o Sistema Jurídico Mapuche, ese texto es bastante importante porque dentro de la ciencia jurídica hay un debate amplio respecto de los sistemas normativos orales. El ASMAPU sería el sistema normativo mapuche de carácter oral. Entonces, en ese sentido, los abogados, cuando son muy occidentalizados, no entienden las lógicas de los pueblos ancestrales. En clase, haciéndole, yo como profesor de historia, clase a estudiantes de Derecho, me ha tocado preguntarles, bueno, para el terremoto del 60, el sacrificio del niño, ¿cierto?, en la 9ª región, ¿es un sacrificio ritual o es un asesinato? Y los estudiantes de Derecho dicen, es un asesinato. Entonces yo los invito a pensar el tema desde el sacrificio ritual, desde entender la cosmovisión del otro, del indígena, ¿cierto?, que no tenía un sistema judicial escrito. Entonces eso ha sido muy difícil enseñarlo en la universidad, en clase, en colegio, a que la persona que está completamente, ¿cierto?, concentrada en una forma de pensar occidental logre poder entender las lógicas de pensamiento del otro, en este caso del pueblo originario, que ante una lucha entre con Kaikai encontraron que la mejor solución era sacrificar un niño, ¿no? Yo le pregunté al poeta Cristian Antillanga, bueno, ¿y cómo eligen al niño? Y Cristian me dijo, era el niño que menos se lloraba. Y era un niño que, se eligió porque solamente vivía con su abuelo. Y la Machi fue sometida a un proceso judicial que se llevó a cabo en el año 60 y que luego fue liberada gracias a la intervención de un antropólogo estadounidense, que viene y dice, oye, no, paren un poco, acá esto no es un asesinato, es un ritual de sacrificio ancestral y por lo tanto hay que mirarlo con otro ojo y entenderlo en su contexto. Ese conflicto es muy complicado. Por eso las ciencias jurídicas también han estudiado eso y se ha ido incorporando en la carrera de Derecho de la Universidad de los Lagos. Por ejemplo, me contaban que leían mi libro La destrucción de Osorno, porque para los abogados prácticamente el derecho indígena no existe, no es algo que tengan que ver. Y por ejemplo en la Universidad de Talca no existe una asignatura de derecho indígena, en la carrera de derecho de la Universidad de los Lagos sí, es una universidad más intercultural, la Universidad de Talca no tanto. Entonces son estudios que también están floreciendo también a raíz de estas investigaciones. Arbolaria, el Estatuto de la Machi, causas judiciales por maleficio en el Chile colonial, de Eduardo Valenzuela, que también es un experto, publicado en 2016, sobre los siglos XVII y XVIII. Rey de los brujos, introducción y transcripción del documento, proceso de Domingo Roja, mulato por hechicero y vago. Ese es el de Talca, que en realidad es de Michoacán, y que lo acusan porque él era zapatero, y que lo acusan porque sacaba la suerte y hacía sortilegio y bueno. Los brujos de Chiloé, documento de un proceso judicial, desde el autor Matías Galleguillo, también de Editorial Tácita 2018, un libro más o menos conocido. ASMAPU, una aproximación al sistema normativo mapuche desde el Raquishuac y el derecho propio, ¿cierto? Menico, Liqueo, Curihuanca y Rollo 2016. También una aproximación a entender el sistema judicial mapuche que era totalmente oral, ¿no? Y que se establece en Chiloé a través de lo que era la recta provincia y todos los componentes que tenía, ¿cierto? El revisor y el componedor, el rey bajo la tierra, el rey sobre la tierra, etc. Era un sistema judicial de carácter oral. Célebre juicio a los grupos de Chiloé, declaraciones reales de Francisco Pérez, acá nuestro amigo que lo publicó el año pasado. Ahora desde los estudios geográficos y cartográficos, Geografía con J, porque es un libro de 1819, Descriptiva de la República de Chile de Enrique Espinosa. Es un libro de geografía, pero que contiene descripciones sobre la mitología de Chiloé, y el proyecto de Fuentes Irregulares de María Jimena Urbina, Cartografía de un Imaginario, la ciudad de los Césares en los siglos XVII y XVIII, que realizó el año 2021. Desde los estudios lingüísticos, Diccionario Manual Isleño, Centro Provincialismo de Chiloé, de Francisco Cavada, del 1921. Análisis crítico del discurso de una Machi, una mirada al discurso inter e intragrupal en contexto de dominación, María Eugenia Merino, 1999. Diccionario Chilote, Mapuche, Léxico, Chilote de Palena, este lo tengo autografiado, Renato me lo regaló antes de fallecer, 2017. Mitos de brujería en Chile, estudio lingüístico folclórico de Constantino Contreras,
que ya me lo regaló, pero mañana tenemos que ir donde Maribel y Constantino a buscar este libro, un artículo que publicó en la revista de Estudios Filológicos de la Universidad Austral de 1966. Yo dije, Constantino, ¿tendrá este trabajo? Bueno, le pregunté a Maribel, me dijo, vente a tomar once con nosotros y te pasamos el texto. Y Estudios de la Lengua Belice de Alejandro Cañas, ¿cierto? Un trabajo de 1910. Ese trabajo es muy, muy interesante. Salen descripciones de machitunes, de guillatunes. Es muy, muy interesante ese trabajo. Desde la medicina. Bueno, obviamente la machi era una, ¿cierto?, hierbatera, ¿cierto?, era una sanadora, desde su conocimiento ancestral de plantas medicinales. Por lo tanto, la ciencia médica también ha investigado, ¿cierto?, estos ámbitos, conceptos de enfermedad y sanación en la cosmovisión mapuche e impacto de la cultura occidental, ¿cierto?, de varios autores, la revista de enfermería del 2004. El machitún, rito mapuche de acción terapéutica ancestral, del primer Congreso de Antropología de 1985, para que se nos acaben los males, historia, memoria y práctica de la medicina mapuche en el sur de Chile, de la barbaridad a la interculturalidad, de Rocío Valdivia, año 2017. Proceso de los brujos de Chiloé, de Cipriano Osorio, publicado en los Anales Chilenos de Historia de la Medicina. Ese es uno de los libros clásicos sobre los brujos de Chiloé, publicado en los Anales de Medicina de Historia en 1960. Y aquí ya me salgo un poquito de la ciencia histórica, pasamos a la literatura novelística. Se han escrito varias obras, dentro de las cuales estoy estudiando algunas de estas también, desde el punto de vista del lugar de autoría. Novelas de fantasía, terror, Brujo en Chiloé, de Freya Asgard, del año 2015. Maleficio, El Brujo y su sombra, de Claudia Andrade, del año 2016. Jau Rivera, Los Brujos de Chiloé, de Héctor Olmedo, del año 2017. Max Urdemale en la recta provincia, de Francisco Ortega, que acaba de exponer acá, del 2017. El Levisterio, que escribí yo, publicado el año 2017, con Austroboria, con el Aldo. Tierra de Magia y Mares de Brujería, de Felipe Tapia Marín, año 2018, publicado por la editorial Puerto del Carmen, que es de Valparaíso, que es la historia de un niño Rapalui que se encuentra con los brujos de Chiloé, muy interesante. Y la ya mencionada La ciudad de los Césares, de Manuel Rojas, de 1972. Novelas históricas. Estas son las novelas que estamos trabajando ahora con Matías, con antiguo ayudante, que ahora ya es co-investigador. Los brujos del fin del mundo, que se llamaba antes Sangre del Trauco, de Miguel Ferrada, que anda por acá. Y La hermandad de la Casa Grande, que fue presentada en Chiloé Oculto en el 2, me parece, de Eduardo Pérez Arroyo. Bueno, y El revisorio, que ya tengo 300 páginas escritas, que está inédito y que en algún momento vamos a publicar. Muchas gracias. Ahora, todas las preguntas que quieran, por favor, en castellano. Yo tengo unas preguntas, pero son de carácter conceptual, en verdad tiene que ver con el inicio del mundo de la charla. Yo entendí que para mí es súper importante como diferenciar y entender estos conceptos para también generar mi propia estudio. ¿Podrías reiterar qué es un hechicero y qué se diferencia a machi de un calco? Sí, un poco eso, porque entendí que el brujo es un hechicero que tiene pacto con el diablo, desde las concepciones españolas. Sí, sí. Es una conceptualización compleja y fíjate que no es menor, es muy compleja y no es menor, porque incluso en artículos de historia, por ejemplo, un artículo de Natalia Urra, una historiadora de la brujería en expedientes de Lima, acerca de procesos inquisitoriales en la colonia, tiene una nota al pie que dice: para efectos de este estudio vamos a considerar mago, hechicero y brujo como sinónimo, y eso no es posible, digamos, son conceptos que son completamente distintos. Comencemos por separar mago de brujo, ¿cierto? El mago era de la religión de Zoroastro, de la antigua Persia, antes que sean musulmanes, ¿cierto? De donde viene el dios Ahura Mazda y el libro más conocido que así habla Zaratustra de Friedrich Nietzsche, ¿no? De la historia de Zaratustra de aquella cultura persa. Los sacerdotes de Zoroastro, ¿cierto? Ellos eran los magos. Y ellos son los que validan el cristianismo, porque acuérdense que a Jesús lo van a visitar 3 veces más, ¿no?
Luego, en la misma Biblia está prohibido consultar magos, ¿no? Esa historia es muy interesante porque por un lado valida a los magos, por otro después la prohíbe, ¿no? Entonces, el mago se ha utilizado como una categoría narrativa, ¿cierto? Para aquella persona que tiene la capacidad, principalmente los magos de Zoroastro, los magis, de ahí vienen los caldos magis, eran veneradores del fuego. Ellos eran alquimistas, ¿no? Sabían manejar mucha herbolaria y capacidades, ¿cierto? Con minerales, y bueno, tú sabes que la alquimia es el origen de la ciencia, ¿no? El antiguo alquimista. Luego, en Europa, ¿cierto? La persecución a los pueblos indígenas europeos, a los celtas principalmente y a otros, ¿cierto? Se considera esta categoría de brujo, que es cualquier hechicero que tiene, ¿cierto? Su olla y hace su caldo y puede ayudar en la salud, pero que tenga pacto con el diablo. Entonces ahí hay una diferencia fundamental, y dentro de los procesos inquisitoriales hay categorías de culpabilidad. Hay unos que son más culpables porque conocen al diablo y conocen al cristianismo. Y están los que serían menos culpables, que se les pedía una abjuración, o sea, abjurar de su fe y reconocer a Cristo, digamos. Y de ahí vendría el levisterio, que viene de la abjuración de Levi, que es por leve, porque no era culpable, porque desconocía el cristianismo. Entonces el levisterio sería el grupo que Chilpila le entrega a Moraleda, o que Moraleda le entrega a Chilpila, pero que no era escrito por un creyente. Esa es la diferencia entre mago y hechicero y brujo. Ahora, en la cultura americana lo que existe es que hay entidades, como toda cultura tiene sus entidades de bien y el mal, son fuerzas de la naturaleza, que son demonizadas por los cronistas. Cuando ellos llegan, ¿cierto? Tú lees a los cronistas, yo publiqué un artículo hace poco sobre la demonización del Calcu y el Huecufe. Ellos decían, tienen entidades demoníacas que son manifestaciones del diablo. Obviamente los mapuches no sabían quién era el diablo, ¿no? Porque es una construcción occidental, ¿cierto? Porque muchos seres de aquellos pueblos que no eran cristianos fueron demonizados. Otro ejemplo es Pazuzu, muy famoso, que es el demonio del exorcista, ¿cierto? Al principio de la película anda el señor allá por Persia buscando, encuentra una estatua que era, bueno, Pazuzu en su cultura originaria era un remolino que venía a destruir las cosechas, y que ahí está sonando la campana, y que para la cultura, ¿cierto?, cristiana, es demonizada. Ahora, la figura del Manchi y del Calcu es más bien, ¿cierto?, esta dualidad que existe en la cultura mapuche. Según Leonel Nielda, es el equilibrador. El Calcu vendría siendo un Machi que es capaz de invocar al Huecufe y al Huitranalhue y a los seres considerados oscuros. Ahora, estos seres, por ejemplo, en el caso del Huecufe, habitaban las tierras subterráneas, habitaban en el fondo. Por eso los grupos se reunían en cuevas, porque ahí estaba más cerca el Huecufe. Lo podían invocar. ¿Te fijas? El subterráneo como lugar de poder. ¿Te fijas? Entonces, eso a los ojos de un cronista español cristiano que viene de Europa, ¿cierto? Claro, esto invocan al diablo. ¿Te fijas? Tienen un diablo que lo invocan abajo de sus cuevas, y es manifestaciones de Satanás y de toda su demonología que ellos trajeron, y que es muy interesante, pero que también es un gran desconocimiento de la cultura originaria, ¿te fijas? Porque el Huecufe en el fondo para el mundo mapuche es la enfermedad, el mal, digamos, pero según Lielaf es muy importante entender esto. Es un equilibrador, que dice Lielaf, ¿cierto?, que equilibra echando a perder. Y eso es muy importante, muy interesante, porque en las filosofías orientales también tú entiendes que muchas veces de cosas malas pasan luego cosas buenas. A mí, por ejemplo, no sé, me pasó un problema, pero después alguien me ayudó y esa ayuda fue mayor. Entonces, no necesariamente el bien y el mal están separados como el cristianismo nos enseñó. Nosotros somos los buenos y el diablo es el malo. Bajo ese discurso, obviamente, que a ellos les convenía, porque con el secreto de la confesión ellos sabían todas las maldades que todos andábamos haciendo. Entonces, era un negocio redondo, te fijas, meter el perdón de los pecados. Pero es principalmente por desconocimiento de la cultura ancestral. Eso es lo que te puedo contestar.
¿Más preguntas? Súper interesante el tema de las charlas, todo lo que recopilas acá. En todo el trabajo de investigación que hiciste, ¿en qué momento entra el diablo? ¿De verdad llega junto con los españoles o ya había un concepto de algo muy parecido acá? Este mestizaje es el que termina formando la figura del diablo que se nombra dentro de los... Sí, claro, llegan con los españoles. Claro, todos los sistemas demonológicos son europeos, no es una categoría española. Lo que tenemos los pueblos originarios son entidades como el Huecufe, ¿cierto? Que se manifiestan, ni siquiera hablan, ¿no? El Maxi decía, claro, este señor está enfermo, tiene un Huecufe, hay que extirpárselo. Es una entidad maligna porque lo enferma, pero no es el diablo como categoría, digamos, ese diablo barroco, renacentista con cacho, con cola, eso es imaginario europeo. Ahora, lo que hacen los cronistas es decir, estas entidades, ¿cierto? Mapuche, Belinche, Chona, se parecen a lo que nosotros tenemos considerado como el diablo, entonces son manifestaciones del diablo. Y luego los curas en sus misiones, ¿cierto? Le enseñan a los niños a través de canto y de un montón de cosas, ¿cierto? Que esas manifestaciones son negativas porque eran adoraciones al diablo y hay que cambiarlas por un cristianismo, digamos, más blanqueado en ese sentido, ¿no? Entonces ahí, ¿cierto? En las crónicas se puede leer cómo los diversos cronistas dicen, adoran a un ser subterráneo que habita en las cuevas llamado Huecufe, Huecubo, tiene varios nombres y que es el diablo. A los ojos del cronista es el diablo y luego eso se va demonizando y se va instalando la idea de que la Machi es una bruja o de que el Calpu es un brujo o de que el Huecufe es un diablo o el Huitranalgo es un vampiro, por ejemplo, ¿no? Eso también se ha estudiado. Hace un poco vamos a publicar un artículo por ahí sobre cómo evolucionó el Huitranalgo, porque el Huitranalgo era un ser que cuidaba colectivamente los espacios de cultivo, del agüero, donde se sacaban plantas medicinales, y en los últimos textos que hemos revisado el Huitranalgo es un vampiro. O sea, ha habido toda una mutación, te fijas, que se va dando del término imaginario, porque la gente al describir un Huitranalgo, al no saber más y tratar de explicarle a alguien cómo era el Huitranalgo, bueno, era como un vampiro, y entonces ahora se habla del vampiro mapuche, pero en realidad el vampiro es otro ser. Entonces ese choque de cultura es el que ha ido construyendo esa demonización de los seres espirituales ancestrales. ¿Qué importancia tiene el territorio? Por ejemplo, que hoy día estemos en Tenabur, ya hemos estado en Kikaví, y aquí es donde se origina de alguna forma gran parte de lo mejor de lo que estás estudiando. ¿Qué importancia tiene el territorio dentro de tu investigación? Aquí podemos ver la parte bibliográfica, pero cómo el territorio se inmiscuye en lo que vas a escribir, en lo que estás investigando. Sí, bueno, el territorio es vital porque es un concepto muy complejo. Tendríamos que definirlo un poco. El territorio es la suma del espacio geográfico más la historia más la memoria. Son varias cosas lo que significa el territorio. Ahora, de que hay lugares de poder, evidentemente que hay lugares de poder, ¿cierto? Geológicamente hay lugares de poder donde hay ciertos espacios que tienen una fuerza que es distinta a otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, el territorio influiría porque existe una cosmovisión desde los pueblos originarios que tiene que ver con su tradición, con su memoria. Por ejemplo, en el caso del territorio de Chiloé y de todo el resto de Chile, es un territorio que geológicamente se viene hundiendo después de los últimos 10.000, 20.000 años, ¿cierto? Por el movimiento de las placas tectónicas. Ahora, los pueblos originarios no conocían la ciencia, ¿cierto?, de la geología, entonces ellos en su mitología explicaban este proceso a través de la luz de Tren de Caicay. Y eso vendría siendo el correlato mitológico de una cosa que hoy en día la ciencia te ha explicado. Sí, esto ocurre porque chocan las placas tectónicas y Chile está en el cinturón de fuego y siempre vamos a tener terremotos. Pero para el pueblo mapuche era una cosa diferente, no era una explicación mitológica porque ellos no tenían esta ciencia geológica que tenemos hoy en día. Entonces, en ese sentido, hay una diversidad enorme y el territorio, claro que va a ser vital porque vivimos en un territorio sísmico que se esté manifestando todo el tiempo, o el mismo mito del Cerrufe que está por ahí en el Tralcán, ¿cierto? Que es un ser que viene desde un meteoro y que habita en los volcanes y en la lava,
¿Te fijas? Está muy presente en la mitología porque vivimos en un territorio de volcanes activos, ¿te fijas? Entonces, obviamente que sí, el territorio va a ser vital y de suma importancia en cómo los pueblos interpretan su espacio circundante. No sé si con eso te puedo responder lo que me preguntas. José Miguel. Sí, gracias por la ponencia. Tengo una pregunta y tiene que ver en cómo la ciencia, ¿verdad? Como muestras tú, la ciencia histórica, o la ciencia incluso de la medicina o judicial, ¿cómo se transfiere eso al conocimiento de los chilotes? ¿Cómo se produce esa bajada? ¿Se produce o no? Si debiera hacer de alguna manera, ¿cómo crees que se podría hacer? Que ese trabajo que se mantiene en el mundo más del círculo académico está conocido por los pueblos chilotes y quieren manifestar la cultura y la historia a través de la oralidad. Claro, sí, bueno, es una pregunta un poco tramposa porque nosotros lo hemos estado conversando en la interna, pero claro, ahí habría que investigar, por ejemplo, cómo estos libros canónicos que vimos acá, que son de 1890 hasta 1950, participaron de la formación de aquellos chilotes, ¿cierto? Que después en sus libros de texto, en la escuela de Kikaví, en la escuela de Tenaún, estudiaron los mitos. Habría que investigar esa parte, es una parte que está pendiente, investigar, por ejemplo, la presencia de mitos en manuales de estudio de principios de siglo, ¿no? En cómo se estudiaban los mitos a los niños que le enseñaban a leer y escribir en la primera parte del siglo XX, por ejemplo, cómo en esos textos de estudio está esa mirada científica. Pero de ahí más allá yo creo que es más difícil entenderlo porque el imaginario chilote es un imaginario construido con una presencia muy fuerte de la religiosidad. Y en ese sentido habría que investigar más, bueno, tú estás trabajando en eso, sobre las misiones y el rol y la fuerza de las misiones, de la misión circular, y principalmente la figura clave es la figura del fiscal. Porque el fiscal es el representante del cura que no estaba todo el año, él tenía la facultad de hacer misa durante un periodo de tiempo del año, pero también el fiscal era un líder colectivo, organizacional, y muchas veces podía también ser machi o ser calco. Entonces la figura del fiscal habría que estudiarla más en profundidad, porque ahí hay una clave un poco para entender estos procesos de cómo entra el pensamiento científico mezclado con el religioso y el mitológico. Eso sería lo que yo puedo decir. Sí. Primero que todo, felicitarte, creo que estuvo genial toda la recopilación como bibliográfica que haces sobre el tema de la brujería chilota. Y segundo, consultarte, bueno, tú lo nombraste también, hay gran influencia de la colonización española y luego la colonización chilena en todo este imaginario que hay sobre la brujería chilota. ¿Qué crees tú que hay que subyace, digamos, a todo ese imaginario construido en base a estas colonizaciones, que subyace de lo indígena? ¿Qué es lo indígena que todavía subyace en ese imaginario chileno? ¿Qué crees tú, realmente? Bueno, claro, la presencia del fogón, por ejemplo, ¿no? El curato, ¿no? La forma de hacer alimentos, el mismo imaginario de las cuevas, ¿no? Esto de que se le llame brujo a un señor que en realidad era un calco. Hay un trasfondo mapuche que ha logrado sobrevivir, pero no solamente mapuche, eso hablábamos ayer con Salvador de Castro. También la cultura chona es muy importante, ¿no? Y los cahuescas, los aborigenes, ¿cierto? Los alacalufes también, los chonos, ¿no? Entonces, hay un sustrato ahí que todavía se puede investigar, por ejemplo, en el uso de las toponimias. Si logramos nosotros conocer el significado de las toponimias en su lengua, porque acá en Chile hay una variedad de toponimias muy rica, ¿no? Hay terminaciones en anahuac, kenac, que son voces chonas, y también beliche, por otro lado. Entonces, si nosotros lográsemos saber el significado, mira, fíjate el nivel de profundidad de la colonización, que nosotros mismos no sabemos el significado del nombre de los lugares donde vivimos. Yo en clase le pregunto, ¿usted sabe lo que significa Talca? No. ¿Usted sabe lo que significa Curicó? No sabe. Entonces, te fijas, hay que pensarlo desde un punto de vista en que es una extirpación de pensamiento y una instalación de otros sistemas. Y ahí yo creo que, por ejemplo, en el uso de las metonimias sería muy, muy importante para saber por qué este lugar se llama así, porque un lugar
se llama de tal manera. ¿Qué significa eso en el idioma original? Eso sería muy importante porque la colonización no logró cambiar los nombres a los lugares. A ciertos lugares sí, pero no a todos. Si tú miras un mapa de Chiloé, la mayoría de las comunidades están en lengua original. Dentro de esto, dentro del trabajo de recopilación, ¿ha encontrado investigadores que estén escribiendo en el idioma mapuche? Bueno, hay poetas mapuches, ¿cierto?, que escriben y que escriben en castellano y que son traducidos. Directamente No. Lo que yo sé es que este señor el hombre pájaro, él maneja un gran sumario con caracteres mapuches. Lo digo porque muchas veces las películas vienen desde allá que estos mismos conceptos, ya, por ejemplo, al invocar un concepto, yo digo, hablo que lo nombraron anteriormente, nombrar a Canillo también no lo nombro, es muy peligroso dentro de las federaciones de allá de no se nombra, hay que saber que no se nombra. Claro. Entonces, Claro. ya dentro de nosotros traducir que no se nombra o qué letra empieza como a desvirtuarse. Claro, hay un secretismo que es propio de la cultura porque ellos mismos no te van a contar sus propios secretos ancestrales porque saben que para los ojos del otro eso va a ser mal mirado, demonizado. De hecho, tiene un texto de Constantino Contreras que hicimos igual hace unos años acá, y él hablaba mucho de esto, porque cómo vamos perdiendo esta filosofía, esta forma de nombrarnos, esta forma de decir, y cómo nosotros de repente queremos investigar, nuestra forma de investigar pasa mucho por el irrespeto hacia Claro. Entonces hay que, como cuidándonos un poco con esta... Sí, hay que tener obviamente cuidado y el respeto por los espacios sagrados. Claro, y no quiere decir que no lo investiguemos, no lo nombremos, sino que... Claro, pero desde otra perspectiva, te fijas, de una perspectiva más de respeto y no desde la folclorización. Eso sí, yo creo que es muy importante. Ya, muchas gracias, estimado.